Agradecemos que usted sintonice Hechos AM en esta mañana de miércoles. Estamos ya en el 7 de julio de 2021. Como les anunciamos desde muy temprano, hoy vamos a conversar con Dina Argueta y Anabel Belloso, diputadas por el partido FMLN. Hay diversos temas que queremos conocer la evaluación de ellas. Primero, ¿qué está pasando con la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa? Segundo, lo que pasó en la sesión plenaria de ayer cuando se aprobaron nuevos créditos y además otras situaciones que están en el ámbito político. Ponemos un poco de contexto y luego saludamos a nuestras invitadas. Dos diputadas del FMLN manifestaron que la elección de Jaime Guevara como jefe del grupo parlamentario impuesto por el Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es contraria a los estatutos del partido de izquierda. Anabel Belloso y Dina Argueta, diputadas de San Salvador y San Miguel respectivamente, mostraron su rechazo a la decisión del partido a través de un comunicado. En el documento, las legisladoras indican haber votado en contra del nombramiento de Guevara como jefe del grupo parlamentario, que está compuesto solo por 4 diputados: Anabel Belloso, Dina Argueta, Marlene Funes y el mismo Jaime Guevara. A pesar de tener en contra los votos de la mitad de la fracción, denuncian que la cúpula del Consejo Nacional del FMLN impuso al nuevo jefe, contrario a lo que establece el artículo 67 de los estatutos del partido. Para las diputadas del FMLN, el nombramiento de Guevara representa un retroceso en los avances por fortalecer la participación política de las mujeres en el partido, debido a que no se tomó en cuenta la representación mayoritaria de mujeres en la fracción. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas de coyuntura legislativa con las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos a nuestras invitadas de esta mañana de miércoles. Ya estamos en el 7 de julio, como les decíamos. Esa es la fecha que está indicándonos el calendario. Y están con nosotros Dina y Anabel en el espacio de Hechos AM. Dina, buenos días. Anabel, buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Gracias, Manuel. Buenos días a ti, por supuesto, a toda la población salvadoreña que está pendiente siempre de Hechos. Estamos listas para compartir con la población salvadoreña también temas de mucho interés, temas de la coyuntura nacional. Buenos días, Manuel, un placer estar esta mañana nuevamente acá por la entrevista de Hechos y a través de este medio también informar y conversar con la población sobre los temas de interés. Un saludo especial también a mi compañera Dina. Muy bien, quisiera comenzar, Anabel y Dina, con el tema que ayer ocupaba grandes espacios y era esta situación del nombramiento de Jaime Guevara como jefe de fracción. En algún momento ustedes salió a la luz que decía que ustedes como diputadas y como fracción del FMLN o como parte de la fracción decían que no estaban de acuerdo con ese nombramiento porque había sido impuesto. La interrogante es, ¿qué es lo que está pasando con la fracción legislativa del FMLN en la Asamblea Legislativa en este periodo 2021-2024? Anabel. Bueno, creo, y especialmente para nuestra militancia, nosotros ayer nos expresábamos justamente por eso, luego de la decisión el día sábado que se hizo de conocimiento público, hubo reacciones a través de las redes, muchas de ellas expresando apoyo y reconocimiento también al trabajo legislativo que hemos realizado tanto Dina como mi persona, y por eso decidimos hacer una posición por escrito, ¿verdad?, para que también la militancia conociera nuestro punto de vista. Desde un inicio nosotros insistimos que el procedimiento de la elección de la coordinación del grupo parlamentario debía hacerse según el estatuto. Yo acá quiero resaltar y recalcar, lo dijimos ayer ante los medios, no tiene nada que ver de manera particular contra una persona u otra. En este caso, está el compañero Jaime, que fue electo por 21 votos del Consejo Nacional el día sábado. Sin embargo, eso es lo que nosotros cuestionamos. El estatuto en el artículo 67 es muy claro en establecer que somos los diputados y diputadas electos los que debemos tomar una decisión al respecto de la coordinación. Si esto por diferentes motivos no había sido posible hasta el sábado, tendríamos que haber seguido agotando la instancia correspondiente para poder llegar a una decisión. Creo que desde el inicio también, y esto no es de desconocimiento público porque se ha visto reflejado incluso hasta en el momento de las votaciones, ha habido en algunos momentos diferencias de criterios, diferencias de opiniones, hasta el momento de la toma de decisiones, por qué votar o por qué no votar.
conversar. Y yo creo que al final cada uno y cada una, en este caso las 3 compañeras que estamos ahí y el compañero, hemos argumentado el porqué de nuestras decisiones. Y por lo tanto, digamos que como estamos en un periodo diferente, creo yo que también las cosas están siendo diferentes. Y al final, pues obviamente hemos actuado bajo el criterio. Pero sobre el caso específico, nosotros cuestionamos el tema de la decisión, que fue a una instancia que correspondemos y lo sostenemos, y por transparencia, como lo decíamos ayer, por escrito, y ante la respuesta que hubo el sábado, no podíamos tampoco callar o dejar de decir algo, ¿verdad? Sino que el cuestionamiento específico al proceso que obviamente sostenemos que debió seguir lo que el estatuto en el artículo 67 establece. Muy bien, Dina, Medardo González, quien fue, digamos, durante un tiempo el coordinador o el secretario general del FMLN, daba unas declaraciones en una entrevista y él decía de que la mitad de la fracción le está dando el beneficio a lo que él llama el régimen, y decía, y la otra mitad lo ven como el enemigo a vencer. ¿Qué es lo que nos indica esto? ¿Cómo ustedes que están en la fracción interpretan este tipo de declaraciones? Porque se está refiriendo directamente al trabajo de la fracción. Mira, yo creo en ese sentido, Manuel, y sobre todo a la población salvadoreña, quiero tomarme también unos segundos para agradecer a la militancia, a esa militancia que en primera instancia confió en estas servidoras para que luego buscáramos un espacio en la Asamblea Legislativa y buscáramos la confianza de la población salvadoreña, en este caso, en mi caso particular, de la población de San Miguel. Claro. Yo quiero decir específicamente que en el partido existe, por supuesto, una diversidad de pensamientos, una diversidad de opiniones. Hay que entender también que la misma conformación o el origen del FMLN es diverso, o sea, lo conforman 5, nace desde a la vida política también desde 5 organizaciones que podían pensar diferente, tenían visiones diferentes y en aquel momento encontraron un elemento común. Esas visiones y esas diferencias siguen estando ahí. No por eso dejamos de ser del FMLN. Yo creo que es importante decir que cada compañero, cada compañera militante del partido tiene el derecho a expresarse de la manera que mejor crea correcta y claro, a actuar de la manera que también crea correcta. Nosotras en estos 2 meses ya de esta legislatura hemos venido actuando de acuerdo también a cómo la población ha venido demandando una oposición propositiva, con propuestas y por supuesto señalando aquellas acciones que desde el Ejecutivo no van bien. Claro, otros compañeros y compañeras podrán tener otra visión, pero ya ese es un criterio muy personal del compañero que tampoco vamos a cuestionar. Muy bien, Anabel, este es un punto importante, el tema de las votaciones divididas. El FMLN se ha caracterizado por ser un partido de que siempre se mantuvo, digamos, muy unido en estos procesos de votación, pero ahora, cuando tienen una fracción pequeña, cuando la capacidad de maniobra se reduce, parece indicar que 2 diputados van por una ruta y en este otro caso, ustedes 2 como diputadas van por otra ruta. Bueno, creo que ha habido una diversidad de formas de votación y justamente creo que se ha coincidido más en ese aspecto, hemos coincidido más con Dina sobre las votaciones. Creo que, como lo decíamos, pues tiene a la base el criterio y la valoración que uno hace sobre los temas. No sé si tendrá... Anabel, perdón, ¿qué ha cambiado en el sentido de que antes el FMLN era mucho más, digamos, podríamos decir, mucho más cerrado en su proceso de votación en cuanto a las decisiones que tomaban como fracción? Creo que porque ahora aparece, digamos, esta situación al ser grupos más grandes quizá, ¿verdad? Hacíamos procesos de debate, de discusión. Esto no es primera vez que lo abordamos, en el sentido de que tratábamos de que al final, en la preparación de la plenaria, se consensuara una posición y sobre eso ir a la decisión. Hoy no ha sido posible eso, no en todos los casos. Ha habido ocasiones en las que se ha votado de manera conjunta, en otros no. De manera particular, yo no sé si tiene a la base también el seguimiento que podemos tener de algunos temas. Nosotras, por ejemplo, de manera particular en el tema del endeudamiento, que ha sido uno de los puntos donde ha habido en 1 o 2 ocasiones diferencia, de manera particular.
y porque pues me ha tocado también dar seguimiento al tema sendario, por ejemplo, tengo una valoración, puede ser que no coincidan en esa los otros compañeros, entonces por eso ahora digamos que se ha privilegiado, y lo han expresado también los otros dos compañeros, el tema de que según el criterio, las valoraciones que hagamos, se pueda ir a la votación, y yo creo que es un momento, como lo decía, que obviamente hemos privilegiado eso, más allá de que no quiera decir de que no se discuta a veces algunas valoraciones, algunos temas, pero al final la decisión de cómo se vota o no ha quedado a discreción de cada quien, y como cada uno está viendo y cada una está viendo también el tema del rol que debemos jugar como partido desde la Asamblea, y obviamente también sobre los diferentes temas que ahí son vistos y aprobados o que no podemos acompañar por las valoraciones que cada quien tenga. Yo creo que al ser el grupo parlamentario de 4 justamente se refleja más, ¿verdad? Significa un reto, pero sobre todo también el contexto en el que se da este grupo parlamentario, que sabemos pues que implica retos, desafíos, incluso desde la misma conformación de la Asamblea Legislativa para este periodo. Muy bien, me parece interesante el hecho de decir, mire, hay diferencias de criterios. Eso se puede entender fácilmente porque sabemos que los temas legislativos son un tanto complejos y cada uno de ustedes pues tiene su propia forma de pensar sobre esos temas. Sí. Pero ¿por qué, digamos, existió la necesidad de que Jaime Guevara en determinado momento salga diciendo, en declaraciones que daba el día de ayer, que no tiene ningún vínculo en este caso con el presidente Nayib Bukele y que tampoco representa los intereses de un, digamos, ex dirigente del partido? Se refiere, digamos, directamente a José Luis Merino. Dina. Bueno, yo creo decir sobre esto que, como ya también se mencionaba, al interior del partido existen, por supuesto, diferencias de pensamientos, no de ahora, o sea, esto no es nuevo, claro. Han existido diferencias desde hace mucho rato, que ahora en este tema de coyuntura, por supuesto, pone al FMLN en una situación que para mí podría ser una oportunidad. Podría ser una oportunidad la que tiene el FMLN también de ir a la población a recuperar esa confianza. Sin embargo, para eso el FMLN tiene también que corregir muchas de las cosas al interior del partido, y eso pasa también porque hagamos debates francos y sinceros. Que un compañero pueda pensar diferente, creo que es válido, siempre y cuando los principios, los valores del partido y con los que convivimos, digamos, diariamente y por los que estamos en el FMLN no se pongan en riesgo. Yo, sobre el tema particular de que el compañero haya salido a justificar o no, pues creo que esa es una muy apreciación personal de él. Creo que han habido cuestionamientos, por supuesto, al interior del partido y fuera de él, por el tema de las votaciones, que ya también se reflejaba anteriormente el por qué, porque esta fracción del FMLN en periodos anteriores ha sido como el reflejo de la unidad dentro del FMLN. Es decir, podíamos tener diferencias, hemos tenido debates, pero a la hora de votar se veía un bloque del FMLN ahí. Claro, ahora somos 4, quizás es un poco más complejo, alguien podría decir, porque son menos, se pueden poner de acuerdo mucho más rápido. Sin embargo, creo yo que esa situación está ahí y no voy a cuestionar el que un compañero no piense o desee votar de manera diferente porque es un diputado y tiene el derecho y la libertad de poder votar como crea conveniente. Habrán cosas en las que yo personalmente no voy a estar de acuerdo, probablemente en el futuro, y eso no me hace ser diferente y eso no me hace ser o no ser del FMLN. Yo creo que es importante, primero, que atendamos a los valores y principios del partido. Segundo, que respondamos a nuestra militancia y a la población que confió en nosotros, cumpliendo esa tarea. Más allá de eso, si hay otros intereses de grupos o externos al mismo FMLN, creo que se conocerán en el camino o también la misma militancia sabrá diferenciarlos en el momento apropiado. Pero, Arabel, ¿cuál es el mensaje que consideran ustedes están enviando a la opinión pública? Porque entendemos cuando ustedes se dirigen a la militancia diciéndole, digamos, o rindiéndole cuentas de lo que están haciendo, pero la percepción que tiene el resto de ciudadanos también es importante, considerando, digamos, de que ustedes representan pues a toda la población y no solo a la militancia del FMLN en las decisiones que toman, cuando de pronto pues aparecen como una pequeña fracción en la asamblea y que de remate pues está dividida.
Bueno, creo yo que, y también siempre nos referimos en cada una de nuestras participaciones y esperamos también que cada una de nuestras actuaciones refleje el compromiso que asumimos con la población, que sabemos que también confió en nosotros, en nosotras. Más allá de la militancia, que obviamente es como el primer paso que nos permite estar en el espacio donde hoy tratamos de hacer la incidencia necesaria sobre la agenda también que asumimos frente a la gente en cuanto a la plataforma. Hay propuestas concretas y sobre esa base obviamente tratamos de ceñir el actuar nuestro en cada uno de los temas desde la Asamblea Legislativa, en esos temas que preocupan a la población, y por lo tanto esperamos ser coherentes con lo que la población espera, y creo que ellos son los que van a hacer la valoración y la evaluación. Vean, nosotros hemos dicho desde un inicio que íbamos a ejercer, como siempre lo hemos hecho como FMLN desde la Asamblea Legislativa, una acción propositiva en cuanto a iniciativas. Hemos presentado alrededor del salario mínimo, mucho antes de que este tema saliera en la agenda del mismo gobierno, porque no había sido abordado. Hemos hablado del tema del agua, de la misma ley Bitcoin, que obviamente amenaza los intereses de la población. Hemos estado siempre en esa lógica de responder a lo que la necesidad de la gente se está expresando día a día, a los problemas que realmente están afectando a la población y que lastimosamente no vemos que sea una prioridad, por ejemplo, del partido del gobierno en la Asamblea Legislativa, teniendo la posibilidad de tomar decisiones por sí solos, ¿verdad? No son los temas de la agenda cada martes, sino que vemos siempre más deuda, leyes para favorecer, nada menos ayer un tema de que se trataba de facilitar permisos y reducir barreras burocráticas, según se decía, pero era quitar facultades a un ministerio que debe expresarse ante permisos, por ejemplo, de construcción, de instalación de restaurantes, por poner un ejemplo y no profundizar más. Entonces nosotros esperamos que cada una de nuestras acciones refleje justamente lo que la población que confió y votó, pero no solo eso, sino que para la población en general represente la coherencia y también la firmeza de lo que esperan que nosotros seamos ahí, y a la par el ejercicio contralor, que más allá de una correlación numérica que a veces puede verse obviamente como que no va a poder incidir, no va a tener incidencia, hay una voz ahí que se levanta, que denuncia, que señala cuando hay iniciativas que van en contra de los intereses de las grandes mayorías, y por lo tanto nosotros sabemos que al final es la población la que nos va a evaluar, la que va a hacer una valoración de nuestro trabajo, pero nos esforzamos día a día porque con la coherencia y sobre los valores y principios que militamos siendo parte de un proyecto de izquierda en el país, obviamente podamos reflejarlo en la Asamblea Legislativa. Pero, Dina, ¿qué dicen ustedes al ciudadano que tal vez tiene la impresión de que el FMLN es una estructura muy débil en la Asamblea Legislativa a partir de las elecciones y los resultados de estas mismas el 28 de febrero? Mire, yo creo que la población también tiene, por supuesto, tiene una percepción de todos los partidos, y en eso, por supuesto, el FMLN, que de tener 23 diputados, ahora venimos a tener 4, pero 4 hombres y mujeres que desde nuestra propia identidad política, desde nuestros principios y valores, tratamos de dar también en nuestro trabajo y mostrarlo día a día a través de la coherencia. Yo quiero resaltar eso, sobre todo para la población que siempre está pendiente y que dice, bueno, ¿qué van a hacer ahora? O sea, ustedes numéricamente quizás no tengan la posibilidad de hacer nada. Obviamente sabemos que la Asamblea Legislativa, una aprobación de un decreto, una ley, requiere de 43 votos. El FMLN tiene 4. Probablemente sus iniciativas numéricamente puedan no pasar, pero creo que la calidad propositiva de debate, de Contraloría, del ejercicio mismo parlamentario, lo tenemos, y tenemos esa responsabilidad con la población que nos eligió y con aquella que no nos eligió. Al final, estando en la Asamblea, representamos a todo el país. Entonces yo quisiera enviar un mensaje a la población salvadoreña, y quizás puedan seguir existiendo diferencias. Yo creo que al final eso es válido, porque el tema del Bitcoin, por ejemplo,
nosotros propusimos al final de todo que esto no sea de manera obligatoria para la población. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo aquellos que tenían la mayoría en la asamblea? Lo enviaron al archivo. Propusimos el tema del salario mínimo, tampoco han querido discutirlo. Entonces eso no significa que estas diputadas van a dejar de proponer, van a dejar de acompañar a la población, van a dejar de reunirse con los sectores, pero sobre todo algo importante. Nosotras, y bueno, lo digo de manera personal también y creo que lo compartimos con Anabel, es que una vez decidimos buscar una reelección y ganamos un curul dentro de la Asamblea Legislativa, nos debemos por supuesto a la población que nos eligió. Y yo quiero decir esto, que así como hemos actuado estos 2 meses de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a lo que creemos correcto, vamos a seguir haciéndolo y no podemos nosotros ser incoherentes, es decir, aquí señalemos, pero aquí no. Entonces es necesario, por supuesto, que la coherencia la llevemos a la práctica y en todos los espacios donde participamos. Al final de todo, esa población que está ahí, que nos está viendo, que está viendo a los 4 diputados del FMLN, también hará sus valoraciones. Y si estamos equivocadas, pues en el camino se verá si estamos equivocadas. No somos perfectas, al final de todo, podemos también cometer errores, pero tenemos la responsabilidad en el ahora de hacer las cosas bien. Son 3 años los que tenemos aquí, que nos ha prestado la población su confianza, de tantos compañeros que aspiraron a estos 4 hombres y mujeres. La población, una parte, les confió su voto y yo creo que no podemos defraudar esa responsabilidad que nos depositaron y decirle a la población que vamos a estar ahí para defender, para levantar la voz, más allá de una aritmética legislativa, el acompañamiento que podemos dar, por supuesto, a las necesidades propias de la población, que hoy por hoy no son agenda pública, no son agenda mediática, no son agenda prioritaria del ejercicio del gobierno. Yo creo que esa también es la razón de ser un diputado de izquierda ahora en el país. Entonces es como a quién representás. Si representás a la población que día con día vive las necesidades propias de no tener agua y de recibirlos, en este caso de tener los recibos mensualmente con un alto ahora, digamos, monto. Pero Dina, cuando ustedes hablan de esto, digamos, el hecho de no tener agua, el hecho de los problemas que hay, pues muchos ciudadanos le reclamarían al frente que estuvo 10 años en la presidencia de la República, que tuvo una buena representación legislativa y que no resolvió todos esos problemas de los que estamos hablando hoy y que continúan siendo parte del día a día del ciudadano. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Y es que nosotras por eso hemos defendido la independencia de poderes, la separación de órganos, porque cada órgano en este caso tiene sus funciones atribuidas. Nosotras somos diputadas, nos corresponde legislar y desde la Asamblea Legislativa hemos buscado los consensos necesarios para aprobar las leyes que le puedan dar al gobierno la posibilidad de responderle a la población. Ya lo que hace o no un gobierno, o lo que hizo o no un gobierno, muy del FMLN pudo ser también, entonces creo que sale de nuestras competencias. Sin embargo, también debemos de decir que el FMLN en la Asamblea, porque esto es necesario clarificarlo, porque es el mismo discurso que también a veces se utiliza en la Asamblea. Ustedes tuvieron 10 años en el gobierno y no hicieron nada, ¿verdad?, para resolver ese tema. Exclusivamente el tema de la ley de aguas, por ejemplo, para poner un ejemplo claro. El FMLN nunca tuvo 43 diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa para votar una ley. Pero siempre buscamos... Dina, si analizamos este punto en específico, la ley de aguas entró en la Asamblea Legislativa, según los registros que tenemos nosotros a nivel periodístico, 2006. Sí, la primera propuesta. De 2006 a 2021 hay un buen trecho de tiempo ahí en lo que se pudo buscar un consenso o buscar algún tipo de acuerdos en, digamos, en el análisis de esa ley que continúa, digamos, siendo parte del debate. De hecho, entró a la comisión el proyecto que envió el presidente de la República, dijeron, nos vamos a dar un periodo de tiempo para escuchar a todos los sectores, pero este no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ha venido ahí y que también, incluso los medios hemos visto cómo en determinado momento en la comisión
se trababa la discusión porque decían y llegaban a puntos como, por ejemplo, el ente, digamos, que iba a regir la administración del recurso agua. Sí. Esto fue parte de la discusión Sí. y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenía que pasar tanto tiempo para que en la asamblea los partidos se pusieran de acuerdo y buscaran una solución a este problema? Sí, Manuel, y lo que pasa es que hay temas que por más que intente buscar consensos, nos van a separar y nos van a distanciar de otros partidos. Y es que yo lo he expresado aquí también en otros momentos, Claro. que sobre el tema del agua en el país han existido diferentes visiones. La que ve el agua como una forma de generar recursos, o sea, como una mercancía, y la visión de la mayoría, que es la población que ve el agua como una forma o como una fuente de vida y de subsistencia. Claro, ¿Cómo, y yo cómo quiero... valora usted, Dina, hoy que ya, digamos, ya les mandaron la propuesta de la presidencia y ya tienen digamos, un punto sobre el que discutir? ¿Cómo ven ustedes esa propuesta que ha Sí, enviado el presidente? antes de entrar yo a dar mi valoración sobre eso, quiero decir exclusivamente porque es necesario que la población tenga claridad. Sobre el tema de aguas, nunca hubo interés de otros partidos por aprobar una ley. Y cuando digo otros partidos me refiero a todos los que estaban anteriormente. Ahí está Arena, ahí está Gana, ahí está PCN, entonces el mismo PDC. Entonces que ahora se dan y se rascan las vestiduras. Los únicos que estuvimos en función de aprobar una ley fuimos nosotros, pero teníamos 23 diputados en la legislatura anterior, tuvimos 31 en la que le antecedió y cuando más tuvimos, que fue en el 2009, tuvimos 35. Sobre el tema del agua nunca hubo consenso. ¿Por qué? Porque hay puntos sobre el tema del agua para la población que no pueden ser negociables. No podés negociar con el agua de los y las salvadoreñas. Eso no puede pasar. Entonces debe de haber un consenso, sí, pero no podés negociar sobre esos temas. Ahora con el tema de la propuesta que ha llegado recientemente, que ya se ha conformado una comisión ad hoc para el estudio de la propuesta de ley. Primero hay que decir que son dos propuestas las que se tienen porque la población misma, las organizaciones, las comunidades enviaron una propuesta a la Asamblea Legislativa una semana anterior o 2 semanas antes de que llegara la propuesta del gobierno. Yo quiero decir que esta es una propuesta muy completa, integral, porque recoge en su mayoría los elementos que se han venido buscando desde las organizaciones y desde, por supuesto, desde las comunidades. La propuesta del gobierno, aunque intentó ser una copia de la que hacía o la que presentó la población o las organizaciones, hay que decir que tiene elementos que son bien complejos. ¿Por qué? Porque en el artículo 60, 61 y 62 privilegia específicamente la mercantilización del agua. Está viendo como población de primer y segundo nivel aquellos que utilizan poca agua para usos domésticos. El permiso que se le puede otorgar es por 5 años lo máximo, pero aquel que utilice el agua para digamos los industriales, su permiso es de 15 hasta 30 años prorrogable. Entonces las prioridades en esta propuesta de ley responden exclusivamente a un uso que no es el consumo humano, no es el interés supremo de la población. Claro que vamos a discutirla en la comisión porque vamos a estar en la comisión ad hoc y esperamos, por supuesto, que ahora sí existan los consensos necesarios, poniendo al centro los intereses de la población salvadoreña, que como tú muy bien decías, desde el 2006 viene demandando una propuesta de ley que no fue aprobada por no tener la voluntad política de todos ahí dentro en función de establecer que el agua principalmente debe utilizarse para el abastecimiento de la población, la protección de los ecosistemas, defender el agua como un bien público, independientemente del gobierno que esté de turno. Y claro, esos temas van a seguir estando y van a ser las banderas que vamos a seguir enarbolando, porque también es nuestro compromiso con la población, además que son principios que compartimos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Vamos a continuar con la conversación que tenemos esta mañana con la diputada del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta, que pues amablemente pues han accedido a visitarnos aquí en Hechos AM para conversar sobre temas de discusión en la Asamblea Legislativa. Hubo sesión plenaria el día de ayer, hubo aprobación de créditos. Vamos a hablar sobre esto, sobre los niveles de endeudamiento y también de otros temas que están en la agenda informativa y también en la agenda de trabajo de la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa, venimos enseguida.
Estamos en el miércoles 7 de julio de 2021 en el espacio de la entrevista. Hoy conversamos con Dina Argueta y Anabel Belloso, diputadas por el partido FMLN. Estamos analizando diferentes temas que son pues parte de la agenda de trabajo de la Asamblea Legislativa. Les decíamos antes de irnos a la pausa que hubo sesión plenaria el día de ayer y entre los puntos que se discutieron, se analizaron y se aprobaron está, digamos, créditos por 654.8 millones de dólares. En esta administración de la Asamblea Legislativa, uno de los puntos que la oposición más ha cuestionado son los niveles de endeudamiento que están siendo, digamos, aprobados, en este caso, por la Asamblea Legislativa. Anabel, ¿qué decir sobre lo que pasó ayer en la sesión plenaria y con esta nueva aprobación de créditos? ¿Cómo ven ustedes el tema hacendario? Considerando de que, bueno, sabemos que hay diferentes posiciones en torno a la visión que puede tener en este caso el Ejecutivo, la fracción legislativa de Nuevas Ideas, pero también la que pueden tener ustedes como FMLN en la Asamblea. Bueno, creemos que el tema del endeudamiento es uno de los que debe ponerse al análisis bajo la valoración de diferentes variables. No es cierto que solo se pueda considerar un aspecto dado los niveles de endeudamiento que ya tenemos como país. Estamos en alrededor del 90% de deuda con respecto al PIB y por lo tanto debemos ser responsables. Nosotros hemos señalado desde un inicio que no vamos a acompañar esa dinámica de endeudamiento sin valoraciones reales de lo que esto implica, porque a la larga se trata de recursos de todos y todas que vamos a pagar, que ya estamos pagando, que sacrifican la posibilidad de invertir también en programas, en proyectos en beneficio de la gente. Y lo único que vemos por parte del Ejecutivo es que gira la cabeza siempre en el camino del endeudamiento. No vemos tampoco el mínimo esfuerzo por hacer un ordenamiento en las finanzas públicas, hacer una priorización del gasto. Vemos cómo en lugar de reorientar fondos que supuestamente vienen de excedentes de recaudación de impuestos, por ejemplo, a salud, a educación, que es para donde se ha estado también, digamos, emitiendo mucho endeudamiento, lo hacen para otros rubros, como en el caso de, u otras instancias, como es en el caso de la Presidencia de la República, y inmerso en esto para rubros como publicidad, para el tema de comunicaciones. O sea, no vemos un esfuerzo de priorización y con mucha preocupación hay que decirlo, porque al no tener también toda la información a la vista y toda la información como antes existió, que había posibilidades de ir midiendo también el tema de los resultados, vemos con preocupación que por parte de la instancia correspondiente, en este caso Hacienda, tampoco haya una planificación ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo sobre esa estabilidad de las finanzas públicas. Tuvimos una ley de responsabilidad fiscal que tenía un horizonte al 2030. Más allá del tema de la pandemia, que sabemos que la misma ley daba una salida para suspender ciertos, digamos, parámetros, en el sentido de que era una situación extraordinaria, a estas alturas ya tendríamos que tener también claridad por parte del gobierno de cómo vamos a enrumbar nuevamente la estabilidad de las finanzas, pero no, vemos que el único camino y la única vía que hoy ven, y sobre todo haciendo un uso abusivo de su correlación legislativa dentro, obviamente, de la Asamblea, que pueden aprobar las cosas por sí solos, de requerir endeudamiento. Solo en los primeros 67 días, que ayer nos lo recordaba un colega en el Pleno, que se cumplían 67 días, llevamos más de 3.380 millones de nuevo endeudamiento. Y ya lo digo yo, está en condiciones el país de seguir en esa dinámica. Si ellos en campaña decían que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba, pero ¿y qué les está pasando hoy? No les alcanza el dinero, teniendo un presupuesto ordinario de más de 7.000 millones de dólares. Ayer en los créditos ratificados, porque sí hay, digamos, uno que fue en primera vuelta, pero el resto eran ratificaciones, claro, está el de los 109 millones para el Plan Control Territorial, que también es un plan que habrá que seguir cuestionando en el sentido de que nunca se ha tenido a la vista. Hoy vemos cómo día a día hay situaciones que enfrentan las familias en cuanto a las desapariciones, los homicidios, y ellos piden ese recurso que, recordemos, y es necesario traerlo en cuenta, fue el que se utilizó como excusa para el golpe y la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año 2020.
Y más allá de eso, en su contenido sigue teniendo elementos que preocupan a la población, en el sentido de que puede darse violentación de derechos en cuanto a posible espionaje. Nunca fue explicado un tema ahí de algún equipo que viene solicitado, al no tener un marco normativo que proteja los derechos de la población, a diferencia de otros países que aun cuando tienen quizás ese tipo de tecnología, y lo aclaro, no es que uno esté en contra de la tecnología, claro, porque ellos argumentan que nosotros nos oponemos a todo por oponernos sin argumento, y no, en este caso la UCA se expresó con preocupación y otras instancias también, y eso no fue superado, pero ayer fue ratificado. Significa nueva deuda cuando Defensa y el Ministerio de Seguridad en el presupuesto 2021 tienen más de 800 millones aprobados. ¿Cómo ha sido ejecutado hasta la fecha? Hay necesidad de un requerimiento de endeudamiento, que significa comprometer recursos de todos y todas. Es lo que uno cuestiona. Y no le vemos el mínimo interés de cambiar esa dinámica, porque el día de ayer incluso el ministro llegó en el desarrollo de la plenaria a presentar unas iniciativas y dentro de ellas un requerimiento de 600 millones que lo había anunciado en el mes de abril con el BESIE. Y en este sentido lo que vemos también es que se refleja el mal manejo que han hecho de los fondos públicos solo en el marco de la pandemia, porque argumentan que va a ser para el fideicomiso de recuperación económica y de apoyo a las micro, pequeñas empresas que nosotros acompañamos el año pasado, el FIREMPRESA. Pero como nunca se aclaró cómo se había hecho el fondeo, digamos, o se le habían aplicado fondos a ese fideicomiso, hoy nos damos cuenta que van a requerir esos 600 millones de nuevo endeudamiento, supuestamente para cubrir algo que no se sabe cómo lo manejaron porque nunca pasó por la Asamblea Legislativa, aun cuando tuvo que hacerse ese mecanismo de asignación vía Asamblea Legislativa. Pero, entonces nos vamos a enterar. ¿Cómo ven ustedes el argumento, bueno, o parte del debate que se genera en la Asamblea cuando de pronto entran este tipo de iniciativas, sobre todo cuando hablamos de endeudamiento, y la mayoría de veces se dice que en este caso los partidos mayoritarios nunca estuvieron actuando ni legislando a favor de la gente, y que ahora que aseguran que se llega, digamos, con este tipo de créditos para, digamos, poner en marcha proyectos que van a beneficiar a la ciudadanía, en este caso el FMLN, Arena y algunos otros partidos se oponen? Nosotros tenemos pruebas suficientes solo en el marco de la pandemia de que acompañamos iniciativas a favor de la gente. En el tema de salud, cuando los recursos van justamente identificados, sus destinos, el mismo tema de recuperación económica, en diferentes momentos lo acompañamos financiamientos para fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la República. Hemos acompañado en diferentes momentos iniciativas que consideramos son convenientes y justamente responden a las necesidades de la gente. Pero hoy estamos en un contexto sumamente diferente también a lo que se pudo haber hablado de endeudamiento hace más de un año, previo también al tema de la pandemia y toda la crisis económica que hoy enfrentamos y que al final impacta directamente la economía familiar, el bolsillo de la gente. Yo creo que la población sabe que si en un hogar es cierto que nos endeudamos para adquirir ciertas cosas, generalmente lo más grande, lo más costoso, porque obviamente no tenemos la disponibilidad, así funciona en el país, pero no estamos en la lógica de endeudarnos, porque si no sabemos las consecuencias que se tienen al final en un hogar o a título personal, si yo me endeudo, va a haber un momento en el que ya no voy a ser sujeta de crédito, pero además yo no voy a poder ni siquiera pagar o asumir mis responsabilidades con lo mínimo. Y así está también la situación del país a estas alturas. Y sobre todo con los riesgos que representa meter temas que distorsionan el sistema como el famoso Bitcoin. Creo que es muy irresponsable que a la par de esa lógica de endeudamiento, y hay que decir también, porque a veces el argumento es, ¿y por qué no siguen dando financiamiento si la situación está tan complicada? Y hay que decirlo, muchos de estos financiamientos incluso fueron
negociados previo al 1 de mayo, previo al golpe que la mayoría de la Asamblea Legislativa le dio al órgano judicial al imponer magistrados y magistradas que van a beneficiar el pensamiento de Bukele o de sus intereses desde ese órgano de Estado. Por lo tanto, no se puede ver el tema solo como deuda. Por eso hay que ver todo lo que implica y en la situación que pone al país de riesgo ante también otras variables. La inflación, el tema de los precios. Hoy vemos cómo cada familia que va a comprar al mercado, al supermercado, se enfrenta con un alto, que se han elevado los precios, principalmente en algunos productos que son parte de la dieta fundamental de los salvadoreños, el caso de los huevos, del aceite, de la harina, y eso porque ahí lo vemos, es un tema que se está enfrentando y que es una realidad ante eso que hace el gobierno. No dice nada, pero sigue en la lógica de endeudamiento que al final también tiene sus implicaciones en esas otras variables, y por eso es importante que la población sepa que no es cuestionar por cuestionar o que uno se oponga al tema de la educación, de la salud, que es por donde ellos tratan de desviar la atención. Pero ¿por qué si esas son las prioridades, no dentro de los recursos disponibles, hacen una priorización del gasto y no siguen, por ejemplo, gastando millonadas en el tema de publicidad, que sigue siendo un tema? Hay un punto, Anabel y Dina, que me gustaría que analizáramos, el tema del salario mínimo. El presidente envió una propuesta al Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo de incrementar el 20% a partir del mes de agosto. Esa propuesta ya fue aprobada por el Consejo con la aprobación, en este caso con el aval del sector gobierno y el sector trabajador. No votó el sector empresarial. Es un 20% que el gobierno ha dicho que va a subsidiar durante un año el incremento para que las pequeñas empresas que tienen de 1 hasta 100 empleados no se vean afectadas en sus ingresos o digamos que no tengan como argumento el decir que no pueden pagar el incremento a sus trabajadores. Dina, ¿cómo ven ustedes esta situación considerando digamos que el salario mínimo es una situación que afecta directamente a muchas familias? De acuerdo al Ministerio de Trabajo, son aproximadamente 522,000 personas las que en El Salvador viven con un ingreso mínimo. Sí. Mira, el tema del salario mínimo, por supuesto que es un tema de emergencia para la población salvadoreña, sobre todo en estos momentos donde todo ha subido de precio. O sea, nosotros decíamos cuando hace unas semanas presentábamos una pieza de correspondencia exclusivamente referente al tema del salario mínimo. La revisión, porque ahora la ley solamente te establece la revisión que debe de hacer el Consejo. Pero ¿qué pasa? El salvadoreño y salvadoreña que tiene un ingreso mínimo de $300, $304, no le alcanza para cubrir la canasta básica. Según los estudios, la canasta básica ahora anda rondando un poco más de los $400. La canasta básica, o sea, la mínima, vea. Entonces, ¿qué significa? Que el aumento que se tendría que hacer debe de ir apegado también a estudios técnicos que reflejen que ese aumento va a cubrir lo necesario y lo principal para la familia. Entonces, nosotros cualquier aumento al salario mínimo, claro que lo vemos positivo. Y vemos positivo que desde el gobierno también se haya retomado la propuesta que presentamos hace algunas semanas, porque esas son primero las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras, que tiene la población salvadoreña. Claro. Entonces, nos preocupa también un poco sobre este tema, porque se habla, primero decir que no es el aumento más grande en toda la historia del país. Eso no es cierto. Aquí han habido aumentos en años anteriores, incluso donde se ha subido hasta el 100% para algunas áreas específicas. Para el sector, por ejemplo, agropecuario, el aumento ha sido hasta de $100, del 100%. ¿Qué significa esto, Manuel y amigos y amigas? Yo quiero dejar establecido esto, que cualquier aumento al salario mínimo debe responder a las necesidades de la población. Pero uno se pregunta, ahora que se dijo de este aumento que será del 20%, que lo que significa es un aumento entre el 40 y $60. Quien más va a recibir, recibirá $60. Y el que menos reciba será como $40. O sea, casi siempre el salario más pequeño recibe menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque este aumento, el gobierno mismo dijo que un año va a subsidiar para que se le esté pagando a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué va a pasar después de ese año?
cuando el gobierno ya no paga ese subsidio a las empresas, ¿cómo quedan los trabajadores ahí? Al final, ese subsidio que el gobierno va a dar a esas empresas, ¿de dónde va a salir? Se hablaba de un fideicomiso, pero ¿cuál será su fuente de financiamiento? Entonces tampoco lo sabemos, y uno pudiera pensar, miren, al final serán los mismos trabajadores y trabajadoras las que paguen o los que paguen su propio aumento. Eso es un tanto complicado. Por eso nuestra propuesta era y es bastante integral, porque no solamente busca la revisión, que hay que decirlo, que es tardía, porque por ley debió de hacerse en el 2019 y no se hizo. Ni siquiera el gobierno revisó o envió la solicitud al Consejo al Salario Mínimo. Yo creo también que es importante dejar establecido, primero, hacer un llamado a todos aquellos, aún dentro de la Asamblea Legislativa, que se dicen también representar al pueblo salvadoreño, que tienen la voz del pueblo, la voz de los trabajadores, a que se abran a discutir esta propuesta. La propuesta que hemos presentado responde a las necesidades propias de los y las trabajadoras, para que el salario mínimo no quede a discreción de un ente en particular, y que no solamente se revise, sino que sea de manera obligatoria su incremento. Ahora, justamente en este momento, hay que decir que si este aumento va a responder a las necesidades de la población salvadoreña, sobre todo cuando ha habido un incremento en agua, cuando ha habido incremento de energía eléctrica, cuando las necesidades básicas, prioritarias de la población, como ya se decía, el aceite, las harinas, los huevos, han subido de precio, que la población va al mercado y antes te daban 3 whisky por el dólar, ahora te dan 2. Entonces, y eso te lo dice la población. Ya será que este aumento del salario mínimo responde a ese mismo incremento que se ha visto también en los precios ahora. ¿Qué hará el gobierno para que este aumento le quede al trabajador y al final no tenga que invertirlo en los costos que ahora se están viendo en los sobreprecios? Claro. Entonces esa también creo yo que es la ruta que debemos también de cuestionar. Y además, porque las instituciones, y yo debo de decirlo con mucha responsabilidad, es hasta en esta última semana donde hemos visto que la Defensoría del Consumidor ha comenzado a salir, pero los precios no han comenzado a subir esta semana. Los precios al alto costo de la vida comenzaron desde hace varios meses y la población está pagando mucho más por sus, por su canasta básica, pero el precio todavía no ha visto el ingreso. Dina, Anabel, estamos ya casi al final del espacio de la entrevista, pero me gustaría que me dieran una evaluación también sobre otras situaciones que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Se anunció la creación de una comisión que va a investigar los sobresueldos, y esto se da justo cuando vemos que se da una acción a nivel judicial contra el partido Arena, un allanamiento de la sede del partido, un embargo por 3.9 millones de acuerdo a lo que dijeron las autoridades, y una situación que obviamente tiene mucha efervescencia a nivel político. ¿Cómo ven ustedes desde el FMLN, Anabel, esto que está ocurriendo con Arena y el allanamiento, el embargo y también la investigación que se va a hacer sobre sobresueldos en administraciones anteriores? Bueno, creo que hoy, como digamos en el caso de quienes han propuesto comisiones especiales desde la Asamblea Legislativa, reconocen que es un mecanismo legal al cual estamos facultados como órgano de Estado para poder llevar adelante procesos de investigación en el carácter de esas comisiones especiales. A diferencia de cómo se criticaron en otro momento, justamente en la legislatura anterior, donde vimos que funcionarios incluso incumplieron con sus mandatos constitucionales al negarse al llegar a estas comisiones. Sin embargo, hemos señalado que estas comisiones deberían obviamente ser creadas sobre la base también de la pluralidad y dejar que se participe en ellas a todos los partidos políticos que estamos representados en la Asamblea Legislativa, para darle justamente ese carácter de imparcialidad y que no se puede interpretar o ver como que son cosas que ya van dirigidas. Nosotras hemos sido claras que el tema de la corrupción, cualquier falta a la ética, debe ser cuestionada, no puede ser, digamos, que se pase de largo, y en este caso, si el espíritu realmente es ese, debería permitirse una amplia participación. Ayer ingresó la pieza para el tema de la Comisión Especial de Sobresueldos, va a la Comisión Política, no sabemos cómo va a ser, digamos, dictaminado al final, si va a haber oportunidad de participar. Sin embargo, no podemos decir de que no
no esperamos estar ahí, al contrario, esperamos poder participar y aportar también desde nuestra experiencia en estas comisiones especiales. Eso quiero dejarlo claro, lo hicimos en el marco de la comisión especial que está investigando también la asignación de fondos a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG. No nos dejaron participar, fue un proceso bien atropellado cuando se conformó, así que habrá que esperar. Hoy hay riesgos en el sentido que sabemos que la institucionalidad en el país ha sido violentada, ha sido vulnerada en el sentido que se han colocado funcionarios al frente de instancias como la Fiscalía, por ejemplo, donde se atropelló el proceso de nombramiento de quien ahora está en ese espacio y por lo tanto, ¿qué garantías hay que realmente se respete la legalidad del debido proceso? Yo creo que uno debe aspirar siempre a que todo procedimiento cumpla con lo que la ley dice, que a cada persona se le garanticen los derechos en cuanto si está siendo investigado, se le permita también la defensa, se respete el principio de presunción de inocencia, en fin, ¿verdad? Que se cumplan los mandatos que la ley da y que las instituciones se apeguen a eso. Hoy vemos con preocupación que eso sea, digamos, una realidad, en el sentido de que hay funcionarios al frente de estas instituciones que han sido impuestos y que pueden no responder a su mandato de ley, sino que a otros intereses. Y con eso no quiero que se vaya a interpretar que uno defiende posibles actos de corrupción o cometimiento de delitos, no. Tenemos que aspirar como país a que las instituciones sean fuertes, pero que también se apeguen a lo que la ley mandata. Y en este caso vimos cómo el 1 de mayo, por ejemplo, fue impuesto un fiscal atropellando todo procedimiento, negándole incluso al ex fiscal, con quien nosotros tuvimos serios cuestionamientos también y los dijimos públicamente, su derecho incluso a defenderse porque fue destituido sin mayor justificación. Entonces, eso digamos que hay como ahorita un tema muy ambiguo en el sentido de que uno esperaría que se le respeten los debidos procesos y la ley al momento de poder estar bajo un proceso de investigación, pero eso no se ve garantizado hoy, dadas las circunstancias en las que ha sido violentada la institucionalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Muy bien, Dina, Anabel, le queremos agradecer que nos hayan visitado esta mañana de miércoles, esto un día posterior a la plenaria que estuvo de su desarrollo el día de ayer. Gracias por estar aquí, esperemos en futuras ocasiones continuar hablando de temas legislativos y de temas partidarios. Gracias por visitarnos. Gracias. Gracias, Manuel. Buen día. Que tengan buen día. Vamos nosotros a un espacio para comerciales y cuando regresemos vamos a tener más información de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Haití. Tenemos información, como les decíamos cuando comenzábamos esta emisión, asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Fue asesinado por desconocidos que entraron a su vivienda, hirieron a su esposa y tenemos información de última hora que también ha muerto, en este caso, la primera dama de Haití. Un país convulsionado, un presidente pues altamente cuestionado por diferentes situaciones y una situación política pues muy tensa la que está viviendo Haití en esta mañana de miércoles 7 de julio. Vamos a la pausa, cuando regresemos más información aquí en Noticiero Hechos.